2 semanas después del funeral de su padre, Emily heredó un viejo granero al que apenas había prestado atención de niña. Mientras revisaba las pertenencias de él, encontró un sobre sellado con un mensaje extraño. «Abre la puerta de mi sótano y lo entenderás». Ni siquiera sabía que el granero tenía sótano. Adentro descubrió escaleras empinadas que bajaban hacia la oscuridad, y al fondo, docenas de bolsas de tela colocadas en filas ordenadas que llenaban cada rincón. Cuando Emily abrió la primera bolsa, las manos le empezaron a temblar. Emily nunca había esperado mucho de su padre. Su relación había sido distante por años, marcada por llamadas incómodas y visitas breves que parecían más obligaciones que momentos de conexión. Él se había vuelto cada vez más retraído. Pasaba casi todo su tiempo solo en su propiedad a las afueras del pueblo. Cuando murió, Emily sintió una mezcla complicada de pena y culpa. Ojalá hubieran sido más cercanos. Ojalá lo hubiera entendido mejor, pero ya era demasiado tarde. La oficina del abogado era sofocante y formal. Emily estaba sentada frente a un hombre de traje gris que revisaba documentos. La herencia de su padre era modesta, explicó. Algunos ahorros, unas cuantas cosas personales, y luego mencionó el granero. La mente de Emily se quedó en blanco un momento. ¿Un granero? Nunca le había prestado mucha atención. Siempre le había parecido solo otro edificio olvidado. Su primer instinto fue práctico: venderlo, demolerlo, lo que tuviera más sentido económicamente. En el dormitorio de su padre, intentaba guardar cosas sin usar. Pero entonces, mientras revisaba cajas de su padre, Emily encontró algo que lo cambió todo. Metido entre cuentas viejas y fotos descoloridas, había un sobre sellado. Su nombre estaba escrito en el frente con la letra de su padre. Lo abrió con cuidado. Adentro había una sola hoja con un mensaje que le apretó el estómago. Su padre le pedía que abriera la puerta de su sótano y le prometía que lo entendería. Eso era todo. ¿Qué sótano? ¿El granero tenía sótano? ¿Qué intentaba decirle su padre? Esa noche Emily casi no durmió. Su mente volvía una y otra vez a la carta, al granero, a todos los años de distancia entre ellos. A la mañana siguiente condujo hasta la propiedad. El granero se veía aún peor con la luz del día de lo que recordaba. La madera estaba gris y desgastada, cubierta de manchas de musgo. El techo se hundía en algunos lugares. Emily se paró frente al edificio con la carta de su padre apretada en la mano. Parte de ella quería darse la vuelta, pero algo más profundo la empujaba hacia adelante. Esto era lo último que su padre le había pedido. El interior del granero era oscuro y polvoriento. La luz se colaba por grietas en las paredes. Emily buscó metódicamente. Le tomó casi una hora encontrarlo. Escondida bajo una lona pesada y maquinaria vieja, había una puerta en el suelo. Era gruesa y de madera, con refuerzos de metal. El corazón le empezó a latir rápido. Era esto, el sótano que su padre había mencionado. Emily sacó el llavero que le había dado el abogado. Las manos le temblaban un poco mientras probaba cada llave. La tercera llave entró en la cerradura con un clic metálico. Levantó la puerta. Escalones de piedra bajaban hacia la oscuridad total. Emily sacó su teléfono y encendió la linterna. El sótano era grande, mucho más grande de lo que esperaba. Y estaba lleno de bolsas. Docenas y docenas de bolsas de tela, colocadas en filas ordenadas sobre el piso de concreto, organizadas con precisión obvia. Emily se quedó quieta, tratando de entender. Las bolsas parecían idénticas, cada una atada con cuerda de yute de la misma forma. Su padre había hecho esto. De alguna manera, en algún momento, había llenado este sótano oculto con estas bolsas misteriosas. ¿Pero por qué? ¿Qué había dentro? Emily se acercó despacio a la bolsa más cercana. Se sentía liviana cuando la levantó. La bajó y miró el nudo de la cuerda. Sus dedos dudaron. Parte de ella tenía miedo. ¿Y si esto era algo terrible? ¿Y si su padre había estado metido en algo ilegal?
pero había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Emily desató el nudo y abrió la bolsa. Adentro no estaba lo que esperaba. Encontró comida seca cuidadosamente empacada, sellada para mantenerse fresca. Artículos básicos como jabón y pasta de dientes. Un juguete pequeño, todavía en su empaque. Útiles escolares envueltos en plástico. Emily miró el contenido. La confusión daba paso a algo más. Abrió otra bolsa. Los mismos artículos. Otra más. Idéntica. Cada bolsa contenía la misma colección pensada, preparada con cuidado evidente. Entonces algo le llamó la atención. Una etiqueta pequeña pegada a una de las bolsas. Identificaba el contenido como para quienes lo necesitaban, de una fuente anónima. Sin nombre, sin información de contacto. Solo esa simple declaración de propósito. Las manos de Emily empezaron a temblar mientras miraba alrededor del sótano con nueva comprensión. Estas no eran solo bolsas, eran regalos, preparados con cuidado para gente necesitada. Pero ¿por qué no los había repartido? ¿Por qué mantenerlos escondidos? Volvió a la carta, la sacó del bolsillo con manos temblorosas. En su prisa antes, no había notado que había una segunda página. Emily leyó las palabras de su padre, y las lágrimas empezaron a rodar por su cara. Él escribía sobre continuar un legado. No su legado, sino el legado de su abuela. La mente de Emily corrió de vuelta por recuerdos de la infancia. Su abuela había sido amable, siempre ayudaba a los vecinos en silencio. Nunca buscó reconocimiento, simplemente hacía lo que creía correcto. Emily comprendió. Su padre había continuado el trabajo de su madre. Su familia había estado ayudando a otros sin fanfarria. No querían crédito. El granero que había considerado sin valor era en realidad invaluable. Era un santuario de compasión, un depósito oculto de generosidad que su padre había mantenido en silencio. Al final de la carta había una última línea. Su padre preguntaba si ella continuaría el trabajo. Sugería que si lo hacía, el mundo sería un poco más cálido. Ahora comprendía a su padre mejor en la muerte de lo que jamás lo había hecho en vida, y sabía cuál sería su respuesta. ¿Y tú, si heredaras un legado así, tendrías el valor para llevarlo adelante?